الوجود والقدم، كذا البقاء والغنى المطلق عم، وخلفه لخلقه بلا مثال، ووحدة الذات ووصف وفعل، وقدرة إرادة علم حياة، سمع كلام بصر ذي واجبات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Empezamos la semana pasada a estudiar los atributos obligados en Allah. As-sifat, decíamos que atributo se dice sifa. En plural, sifat. Tenemos sifa es un atributo, en plural sifat. Sifa es aquello que caracteriza a algo, a lo que sea. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos viendo qué es lo que significa la palabra ilah. La ilaha illallah. No hay ilah más que Allah. No hay Dios más que Allah. ¿Qué condiciones tiene que cumplir racionalmente algo para ser considerado ilah? De eso se trata realmente toda la exposición de la doctrina, la primera parte de la exposición de la doctrina, se trata en realidad de eso. ¿Qué condiciones tiene que cumplir algo o alguien para ser considerado ilah? ¿Qué significa ilah? Dios es la traducción normal que le damos. Me da igual como... Salam alaikum. Me da igual cómo lo escribamos. Es Dios, el Dios, como queramos, me da igual. Divinidad, como queráis llamarle. ¿Qué es lo que negamos cuando decimos la ilaha illallah? Estamos negando de que haya ilah salvo uno que es Allah, que tiene como nombre propio Allah. ¿De acuerdo? Estamos viendo qué condiciones tiene que reunir algo para ser considerado ilah. Esas condiciones que tiene que cumplir algo para ser considerado ilah, primero, ilah, para situarnos, realmente lo entendemos como el creador de los cielos y la tierra, el creador de todo, el iniciador de toda la existencia, de todo lo que nosotros vemos y nos rodea, lo que nosotros somos y todo lo que nos rodea. A eso le llamaremos el Khaliq, el creador. El ilah, por lo tanto, es el creador de todo, ¿vale? ¿Qué reuniones tiene qué condiciones tiene que cumplir un ilah para ser considerado como tal? Pues eso lo veremos estudiando lo que es la creación. La creación es la que nos va a decir, yo para estar aquí, la creación, el universo entero, nos dirá, yo necesito que el que me haya creado sea así, 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 según la razón. ¿De acuerdo? La primera de esas condiciones, la primera de esas cifras es la que vimos el otro día, que decíamos que era el wujud, la existencia. A la fuerza, el que ha creado el universo tiene que existir, porque lo que no existe no crea nada. Por ese simple razonamiento, para empezar, veremos después cómo esto se va a complicar un poco. El wujud, por lo tanto, significa que algo existe. Si algo no existe, no es ilah. No es ilah. Ilah exige la existencia. Y después exige estas dos condiciones, al-qidam y al-baqa. Vamos a verlas hoy. Pero antes de eso tengo que terminar unas cuestiones que dejé en el tintero la semana pasada cuando hablamos del wujud. Decíamos que el wujud del que estamos hablando, el wujud del creador de los cielos, la palabra wujud significa existencia, ya está. Esto es fácil. Pero tiene que ser un tipo de wujud especial. El wujud del que estamos hablando aquí es primera condición, un wujud que es una existencia que es wajib, obligatoria. Y por eso al ilah le llamaremos primero wajib al-wujud. Y dije que es una expresión que es importante que retengamos porque la vamos a repetir con mucha frecuencia. Wajib al-wujud significa aquel que existe obligadamente, tiene que existir a la fuerza. Lo que no es wajib al-wujud, nosotros, por ejemplo, somos mumkin al-wujud. Mumkin al-wujud. Nosotros somos una cosa de existencia posible. Todo el universo existe, pero podría no haber existido. Todo aquello que puede existir y puede no existir le llamaremos mumkin. ¿De acuerdo? Mientras que wajib es lo que es obligatoriamente, mumkin es aquello que puede que sí, puede que no. Entonces nosotros, cada uno de nosotros, si nos fijamos, pues estamos aquí por casualidad. Nada obliga a que existamos.
Por lo tanto, nuestra existencia es simplemente posible. Por lo tanto, de la existencia de Allah, de ese wujud del ilah, del Dios, del Creador, diremos que es un wujud wajib al-wujud. Mientras que nuestra existencia se diferencia en muchas cosas, pero para empezar, en que en lugar de nosotros ser llamados wajib al-wujud, nosotros seremos llamados mumkin al-wujud, de existencia posible. ¿Hay cosas de existencia imposible? Pregunto yo. ¿A alguien se le ocurre algo que no puede existir de ninguna manera, racionalmente hablando? ¿No hay nada que no pueda existir? ¿Nadie se le ocurre nada? Tú has dicho que no. Yo digo que... ¿Es imposible que exista? Algo que es imposible que exista. Un ser mitológico. ¿Qué? Un centauro. Eso es posible que exista. Es posible. Claro, un día pueden hacerte un caballo con alas y ya es un Pegaso de eso. O con un cuerno en la cabeza y un unicornio. Puede ser. Los dioses. Lo que no puede existir, pero esto lo veremos por qué más adelante, ahora no hay por qué saberlo, es el sharik. Algo como Allah. O alguien como Allah. Eso es mustahil al-wujud. ¿Por qué? Lo veremos al final. Ahora no lo sabemos con seguridad. Por ahora, según lo que hemos dicho, no lo sabemos. Yo le iba a llamar otro ilah. Y sharik, lo que nosotros llamamos wahdahu la sharika lah. El otro, el ghair, es el sharik. Algo que asociado a Allah, algo que coincida con Allah en lo que sea. En lo más mínimo ya sería un sharik. Pues ese sharik, ese asociado a Allah, ese otro Dios, ese sharik es mustahil al-wujud. ¿Por qué? Lo veremos. Todavía no, ahora lo decimos porque somos musulmanes, pero no, hay que razonarlo por qué. Y todavía lo que pasa es que nos falta para llegar a eso. Entonces tenemos wajib al-wujud, Allah. Mumkin al-wujud, todo lo que existe. Incluso lo que no existe, pero que podría existir. Por ejemplo, lo que ha dicho antes, el centauro, el Pegaso, podría existir. Es mumkin al-wujud. ¿Vale? Y lo que es imposible que exista, mustahil al-wujud, que lo hemos adelantado, que es el sharik y que veremos en su momento. Bien, otra cosa importante. Esto es muy importante. El otro día hacíamos un ejemplo para ver una cosa. Decíamos, por ejemplo, utilizamos como ejemplo a Khalid. Decíamos, Khalid es maestro. Khalid es alto, Khalid es fuerte, Khalid es lo que me dé la gana. Esta parte de la oración es lo que llamamos atributo. Es lo que adjudicamos a un sujeto, Khalid. ¿De acuerdo? Khalid es aquí en estas oraciones, es el sujeto. Es decir, es donde existen estos atributos. ¿De acuerdo? ¿Pueden existir estos atributos sin un sujeto? No. ¿Cómo va a existir un maestro que no sea una persona? O que sea algo. No. O sea, ni algo puede ser alto sin referirse a una cosa concreta. No. No existe eso, alto sin un sujeto. Diremos, tú eres alto, este árbol es alto, ese edificio es alto, pero es alto y no estoy hablando de nada, es imposible. Wa alaikum salam. Hombre, qué sorpresa. Bien, hoy estamos poquitos, pero de calidad. Entonces, a lo que es el soporte, el sostén de los atributos, en gramática se le llama sujeto, pero en el kalam nosotros le vamos a llamar that. ¿De acuerdo? Y a esto le vamos a llamar sifat, los atributos. Fulanito es tal cosa. Tal sujeto es lo que sea. ¿De acuerdo? Hemos dicho que los atributos no tienen ninguna realidad si no los pensamos en función de un sujeto, ¿sí o no? Decimos, Khalid es alto. ¿Existe algo que existe alto sin que sea una cosa? No. En eso diferenciamos lo que es el atributo del sujeto. El sujeto, el that, en la terminología de los mutakallimin, that es aquello que es soporte de atributos. Todos los atributos que queramos. Pero ¿qué pasa si digo Khalid es un ser existente? Es un existente. Es un mawjud. Wa alaikum salam. ¿Qué pasa si digo Khalid existe? Tenemos un atributo que es la existencia, que la estamos diciendo de algo que es un sujeto. Pero estamos diciendo de ese sujeto algo que ya lo es.
¿Me entendéis lo que quiero decir? La existencia es un atributo con unas características muy especiales. La existencia es la cosa misma. No existe, o sea, yo mentalmente puedo diferenciar el ser maestro de Khalid o de cualquier cosa. Puedo diferenciar el alto, la altura con respecto a algo, pero no puedo diferenciar la existencia con respecto de algo cuya naturaleza es la existencia. Por lo tanto, diremos que la existencia es el sí mismo de la cosa. El Imam al-Ash'ari dirá, al-wujud huwa aynu dhat. Al-wujud huwa aynu dhat. La existencia es la cosa misma. Y diré, ¿y este rollo? ¿Qué has dicho después de Juba? Ayn al-dhat. Ayn es nafs, dhat, dhat. En árabe hay muchas palabras que significan la cosa en sí misma. Haqiqa, dhat, mahiyya. ¿De acuerdo? Ayn, ruh, nafs. Ayn, ruh, nafs. Ayn, ruh, nafs también significa la cosa en sí misma. En árabe yo puedo decir, Ja'a bi nafsihi, ha venido él mismo. Ja'a bi ruhihi, ha venido consigo mismo. Ja'a bi aynihi, bi nafsihi, bi ruhihi, bi dhatihi. Cuando te presentas, Uqaddim Nafsi. Uqaddim nafsi, ¿qué estoy presentando? Mi mismo. No estoy presentando otra cosa distinta, perfectamente. ¿De acuerdo? Entonces diremos que el wujud, no solamente el de Allah, el de cualquier cosa, el wujud, ayn al-dhat. Ayn al-dhat. Es la cosa en sí misma. ¿De acuerdo? Los mu'tazilíes decían que no. ¿Os acordáis de los mu'tazilíes? Dijimos que entre los primeros grandes grupos de intelectuales musulmanes estaban los mu'tazilíes, contra los que pensarían, contra los que especularían los ash'aríes, que son de los que estamos hablando. Los ash'aríes van a decir que la existencia es la cosa en sí misma, y los mu'tazilíes dicen que no. Primero, gramaticalmente, los mu'tazilíes tienen razón. Es decir, yo digo, Khalid es existente, estoy separándolo. Existe una cosa que es la existencia y existe otra cosa que es el ser. ¿Vale? Bien. ¿Dónde está aquí el follón? Está en lo siguiente. Allah, cuando crea una cosa, ¿qué es lo que crea? Es decir, Allah cuando creó el fuego, ¿crea el fuego entero o lo que hace es darle existencia al fuego? Eso es otro tema. Ahora, cuando lo crea, ¿existe el fuego sin tener existencia? O sea, es decir, existiría la definición del fuego. El fuego tiene que ser, por ejemplo, va a crear agua. Cuando Allah crea el agua, ¿crea agua o crea H2O? Crea H2O y le dice, sea agua. Los ash'arí van a decir, cuando Allah crea lo que sea, lo crea entero. No hay definiciones de las cosas al margen de la existencia. Mientras que los mu'tazilíes sí lo consideran. Consideran que las cosas que se puede ser sin existir. Todo esto, para quienes habéis pasado por el instituto y habéis estudiado filosofía, si alguien de vosotros habéis estudiado filosofía, es lo que Platón llamaba las ideas, el mundo de las ideas. Las cosas existen idealmente y después puede que tengan existencia o no, puede que no tengan existencia. Algo parecido a Platón lo van a decir los mu'tazilíes, mientras que los ash'aríes son más árabes, van a decir que no. Vamos a dejarnos de mundos ideales, de cosas que existen separadamente de la existencia material. Eso no hay. Allah cuando crea algo lo crea entero. Crea el fuego, lo crea con todas sus características, con todo su todo. ¿De acuerdo? No existen ideas a las que Allah le da existencia y que existen de una forma extraña o oscura en un mundo ideal. No, eso no existe. Eso no lo van a considerar los ash'aríes.
Sobre este tema volveremos más adelante. Veremos qué consecuencias tiene cuando hablemos del destino, porque tiene que ver con el destino, ¿vale? Cuando lleguemos a ese momento tan difícil que será cuando tengamos que definir qué es lo que se entiende por destino dentro del Islam. Los asharíes, que son los que estamos siguiendo, van a decirte que no, que Allah cuando crea una cosa la crea entera. No le da existencia nada más, sino que la crea totalmente. Porque al-wujud ainu dhat. La existencia es el objeto mismo existente. No hay diferencia entre ellos. Además, la existencia de Allah es wujud mutlaq. Existencia absoluta y pura. Allah existe y ya está. No existe teniendo un origen. No existe porque otro lo ha decidido. No existe con ninguna condición. ¿Vale? Mientras que nuestra existencia es wujud muqayyad. La existencia de Allah es absoluta, la existencia del ser humano es una existencia, y de todo lo que existe, es una existencia condicionada. Nos han creado y nos han creado como somos. Allah, totalmente. Allah nos ha creado como seres humanos, como fulanito en concreto, con tales características concretas, nacido en tal momento y que muere en tal momento y con todas sus circunstancias. Entonces, si eso es así, nuestra existencia no es mumkin. O sea, no sería mumkin. Porque está decretado. Vale. Vamos a ir hablando. Cuando hablamos efectivamente del tema de hukm, tienes razón, pero te lo voy a explicar. Cuando hablamos de hukm, los tipos de juicio, hablábamos de los juicios racionales, el que es obligatorio, el que es posible y el que es imposible. Dijimos que era la presentación que se hace a este tema para niños, es decir, el principio del todo. Que las cosas, yo dije en ese momento, son más complicadas. Una de ellas, por ejemplo, que hay cosas que son posibles, simplemente en sí son posibles, pero que pueden ser obligadas por otro motivo. Efectivamente, vamos a ver. Por ejemplo, yo soy un posible, tú eres un posible, todo es posible. Cada cosa es posible en toda la existencia, podría ser de otra manera. Ahora, en el momento en que es, ya se convierte en algo obligado, porque ha sido hecho ser, ¿vale? Pero su carácter obligatorio le viene dado por una circunstancia exterior, no por sí mismo. Es decir, todo es mumkin, es posible en sí mismo, y puede convertirse en imposible o en obligado porque Allah lo decrete. Por ejemplo, la versión de ti que Allah no ha creado, porque de ti, que lo sepas, existen infinitas posibilidades distintas. 1 milímetro más alto, 1 milímetro más bajo, un gramo más de peso, 1 gramo menos de peso, nacido en tal segundo, o podría haber nacido 1 segundo antes o 1 segundo después, 1 año después, infinitas posibilidades de ti existen. Aquella que Allah ha exigido se vuelve obligatoria, pero es una. Pero todas son posibles. En el momento en que Allah ha elegido una, tu versión es obligada porque Allah la hace ser le da a ser, y todo el infinito, otras de posibilidades ya son imposibles. ¿De acuerdo? De cada uno de nosotros existen infinitas posibilidades, infinitas variedades. Por lo tanto, una en concreto ha sido elegida por Allah, ha sido querida por Allah. Hablaremos de eso cuando lleguemos aquí, porque hemos dicho que estos 3 versos nos van a dar, cada una de sus palabras nos podría dar, yo intentaré resumirlo, una charla como mínimo. Hasta el 2027. Hasta el 2027. Pero vamos a ir avanzando. Allah subhanahu wa ta'ala dice, te he creado a ti y tus circunstancias. Todo. Creo a cada ser y lo que hace. Todo. Por eso los asharíes son, frente a todos decimos son musulmanes, los mu'tazilíes son de los mejores musulmanes que han existido. Y todos ellos intentaban comprender qué es lo que enseña el Islam. Pero aquellos que van a afinar al máximo van a ser los asharíes. Y nos van a ir diciendo estas cosas que son muy claras. Entonces, de las cosas que podemos decir de la existencia de Allah son estas 3. Que Él es wajib al-wujud, de existencia obligada. Que su wujud es ain al-dhat, pero esto lo compartimos todos. Nosotros también somos, nuestra existencia es lo que nosotros somos, no una cosa separable de nuestra realidad. La existencia no está flotando en el ambiente, en un mundo idealizado como creían los mu'tazilíes y como creían los platónicos. ¿De acuerdo? Y nuestra existencia es muqayyad, mientras que la de Allah es mutlaq, no tiene ninguna condición. ¿De acuerdo?
Bien. Pasamos a otra cosa. Decíamos, bueno, realmente, vuelvo a repetir. En realidad, ¿qué es lo que hacemos cuando estamos estudiando la aqida del Islam, su contenido teórico? Estamos viendo qué es lo que significa justamente la frase esa con la que se entra en el Islam, la ilaha illallah. ¿De acuerdo? Estamos viendo qué es aquello a lo que llamamos ilah. Vamos a traducirlo por Dios, me da igual ahora mismo, vamos a ir rápido. ¿De acuerdo? Ilah. ¿Qué es? El ser humano tiene dioses. ¿Qué condiciones debe cumplir un dios para ser un dios? Bien, ¿qué condiciones debe cumplir algo para ser un ilah? Los asharíes te van a decir, solamente puede ser ilah aquello que cumple estas 13 condiciones. Primero, existir, y existir de la forma que hemos dicho. Es decir, ser wajib al-wujud, que su existencia sea ayn al-dhat, y que su existencia sea mutlaq, wujud mutlaq, una existencia absoluta e incondicionada. Esa es la primera sifa, el primer atributo, la primera condición que debe cumplir algo para ser considerado ilah, para ser considerado creador de todo lo que existe. Si no lo cumple esa condición, no es un ilah. ¿Cumplimos nosotros esas condiciones? De las 3 que hemos dicho para la existencia, wajib al-wujud, ¿lo somos nosotros? No. Nuestra existencia, nuestro mismo ser, eso sí, pero es la única, porque después la de wujud al-mutlaq, la existencia absoluta, la existencia incondicionada, no. Nosotros hemos nacido de nuestros padres, que han nacido de sus padres, en un momento dado, con lo cual nuestra existencia, además, no está en nuestras manos, nos moriremos cuando sea, nuestra existencia no está en nuestras manos, está completamente condicionada. Entonces, la primera de las condiciones que debe cumplir el ilah es el wujud, tal como hemos definido. Y pasamos ya al tema que tenemos que tratar hoy, a los 2 siguientes atributos, al-qidam y al-baqa. Intentaremos hablar de estas 2 hoy, incluso de la tercera, el ghina, que son 3 muy importantes. Y el resto lo dejaremos para los próximos días. La segunda de las condiciones que debe cumplir algo para ser considerado creador, para ser considerado ilah, para ser digno de nuestra adoración, y esto es un tema sobre el que hablaremos ahora especialmente, la segunda y la tercera condición son qidam y baqa. Qidam y baqa. Recordad lo que dijimos también el otro día de que estos atributos de los que estamos hablando los dividíamos en 3 grupos. Primero, sifa nafsía. Sifa nafsía es el wujud. ¿Qué significa sifa nafsía? Sifa nafsía quiere decir atributo del sí mismo. Es lo que decíamos de que el wujud aynu dhat, o huwa aynu dhat. ¿De acuerdo? Por eso realmente no es un atributo. Y debido a ello lo ponemos en un grupo aparte, que se le llamará sifa nafsía, la única sifa nafsía, el único atributo del sí mismo será la existencia. Después tenemos 5 sifat salbía, son atributos negativos. Los atributos negativos son aquellos en los que se le niega al creador carencias, defectos. Y después tendremos otros 6 que son los sifat al-ma'ani, que son los atributos con un contenido positivo. Estos tienen un contenido negativo, los sifat salbía, y los sifat al-ma'ani tienen un contenido positivo. Estamos empezando a estudiar los sifat salbía, las cualidades negativas. Las 2 primeras son qidam y baqa. ¿Qué significan qidam y baqa? Esto lo dijimos el otro día. ¿Cómo? Tiene el principio o inicio y final. Vale. Realmente, la palabra qidam significa antigüedad. Y la palabra baqa significa permanencia. Realmente, el significado literal. Pero, utilizadas estas 2 palabras en la terminología
de los mutakallimin, de los pensadores musulmanes, la antigüedad quiere decir lo que no tiene principio. Tan antiguo, tan antiguo, tan antiguo, que antes no había nada. Es lo que quiere decir el Qidam. Tan antiguo, tan antiguo, tan antiguo, que en realidad no tiene nada antes. Por lo tanto, el Qidam es la negación de una existencia anterior a él. Así se va a definir técnicamente dentro de la ciencia del Kalam. Baqa es la permanencia, la continuidad, pero en la terminología de los mutakallimin es la permanencia tras la cual ya no hay nada. ¿De acuerdo? Es decir, es el no final, no final. Entonces, decimos de Allah que no tiene principio ni tiene final. Esos son dos atributos negativos, porque son negaciones, y que son fundamentales para que algo sea considerado ilah, y todavía nos faltan 10 más. ¿De acuerdo? ¿Qué significa no tener principio? ¿Qué significa no tener final? Que nosotros somos lo contrario, está claro. Tenemos un principio y tenemos un final. ¿De acuerdo? Nosotros nacemos y morimos. Todo nace y muere, hasta las estrellas, que son lo que más duran. Todo. O sea, una gran diferencia entre lo creado y su creador es que lo creado tiene principio y final, mientras que el creador no puede tener principio ni puede tener final. ¿Por qué no puede? Porque si tuviera principio, alguien lo habría hecho. Y si alguien lo habría hecho, el ilah es el que lo ha hecho. ¿De acuerdo? O sea, podemos retroceder. ¿Nosotros de dónde venimos? De nuestros padres de lo suyo, de lo anterior, todo lo que queramos, hasta Adán. ¿De acuerdo? Pero hay un principio y hay un final. ¿De acuerdo? Cuando llegamos al principio de todos los principios, el Big Bang, alguien lo ha hecho. El que lo haya hecho no puede tener principio. Si lo hubiese tenido, si descubrimos un principio para el Big Bang, que puede que lo descubramos algún día, ese no es Allah. Allah es el anterior. Siempre es el que no tiene principio. Y lo que no tiene principio no puede tener final. ¿Por qué? Hace falta alguien que lo destruya. ¿Cómo? Como lo crea, hace falta algo que lo destruya. Por ejemplo, pero hay otra cosa muy sencilla. Lo que no tiene principio no tiene tiempo. Lo que no tiene principio no tiene presente. ¿Sabéis lo que es el presente? El presente solamente es posible si hay un principio, porque van sucediéndose las cosas hasta llegar a este momento. Pero si no tiene principio, aquí nunca llegamos. Lo que no tiene principio no tiene presente, ni tiene final, ni tiene tiempo. El tiempo es una cosa creada. El tiempo surge con lo primero que empezó a existir, porque a partir de entonces se piensa contar, porque el tiempo es una cosa, es la sucesión de las cosas, ¿vale? El tiempo es absolutamente necesario para nosotros para entender el mundo, y sin el tiempo somos incapaces de pensar. Por lo tanto, el no principio y el no final, para nosotros, hemos llegado a esta conclusión de que Allah, de que el Creador, de que el Ilah, como queramos llamarle ahora, todavía no hemos llegado a su nombre verdadero. Lo que sea, necesariamente no puede haber tenido principio, necesariamente no puede tener final. ¿Pero eso qué significa? No tenemos ni idea. Eso es Ghaib. Fijaos bien, esto lo dijimos en las primeras charlas, que la razón nos va a conducir a límites en los cuales te dice, yo ya no puedo seguir para adelante porque yo ya no tengo instrumentos. ¿Os acordáis que decíamos eso? Eso es lo que llamamos, es a lo que se llama el Ghaib. Para lo que ya no existen instrumentos. La razón no puede pensarlo, porque sin el tiempo y sin el espacio, la razón no puede pensar nada. Se queda muda. No tiene... Esto, si habéis estudiado filosofía, la filosofía es una pena que se esté eliminando porque da muchas claves de cosas. Esto, ¿quién lo llegó a demostrar claramente? Kant, en la Ilustración. O sea, fijaron, en el siglo XVII y XVIII. Él te va a decir, el tiempo y el espacio son categorías de intuición inmediata. Es decir, sin eso no se puede pensar nada. Si no se puede situar en el espacio y en el tiempo, no hay experiencia de nada. Nuestras experiencias son solamente sensibles. Son nuestras sensaciones. Fuera de las sensaciones no conocemos nada, no tenemos herramientas. Pero fijaros bien cómo la razón nos ha llevado inevitablemente en que hay algo
que no tiene principio y no tiene final. Por lo tanto, es impensable para nosotros. Es Gaib. Allí, ¿cuál es la herramienta que utilizamos para conocer ese Gaib? El imán. Es decir, el imán, ¿no? La traducción normal, la fe, es decir, el imán en el sentido de la profundización en eso con el corazón. No puedo hacerlo con la razón, claro. Ahora lo entendemos. Pero el Gaib, por lo tanto, no es un misterio. La palabra misterio es una palabra cristiana. Lo decíamos al principio. ¿Qué significa un misterio? Un misterio es algo contrario a la razón. Yo creo en tal misterio a pesar de que la razón me diga lo contrario. Es decir, yo creo que 1 más 1 más 1 es 1. Por eso no se puede traducir imán con fe. No se puede traducir ningún término islámico. Nosotros me vaya a permitir a mí que haga algunas traducciones para que vayamos rápido, porque si no es que nos volveríamos locos. No es la palabra imán, son todas. Pero en fin, vamos poco a poco. Entonces el misterio es que me digan a mí que 1 y 3 es lo mismo. Y me digan, ¿cómo acepto yo eso? Teniendo fe. Entonces eso es el misterio cristiano. En el Islam no existe eso. Allah no me dice yo soy esto y esto y esto, soy 3 cosas distintas, pero una a la vez. No. ¿De acuerdo? O no me dice esto que es pan. No, tú estás viendo el pan. No es pan, es la carne de Cristo. No, yo veo pan. Pues no, es el cuerpo de Cristo. Y esto que tú estás viendo aquí que es vino, resulta que eso no es vino. Tú estás viendo vino, ¿verdad? Pues no, no es vino, es la sangre de Cristo. No. Eso es algo que es un misterio, te lo dicen que es un misterio, y que tiene un gran mérito, un mérito enorme, un carisma, tener fe, es decir, capacidad para aceptar lo inaceptable. En el Islam no se te dice eso para nada, sino que llegas a un extremo de la razón, a partir del cual ya no tienes herramienta más que el imán, que es el de sumergirte. ¿Qué forma de sumergirse? ¿Cuáles son las formas de sumergirse dentro de ese Gaib? El salat. Por eso el Corán, lo he dicho ya un montón de veces, segunda sura del Corán, Surat al-Baqara, ¿cómo empieza? Alif lam mim, dhalika al-kitabu la rayba fihi, hudan lil muttaqin, alladhina yu'minuna bil ghaib. Aquellos que yuminun bil ghaib, es decir, se entregan al Gaib. ¿Cómo lo hacen? Yuqimuna as-salat, establecen el salat. ¿De acuerdo? O sea, el salat es la forma de pensar el Gaib. Metiéndose dentro, llevando la frente al suelo, rindiéndose. Ante Allah solamente te puedes rendir. Si lo pudieran manejar con la mente, sería una cosa manipulable por ti. Y eso el Islam te lo prohíbe. Ahí tú ya no puedes pensar. El Rasul sallallahu alaihi wasallam decía, pensad en los actos de Allah, no penséis en su dhat. El dhat, lo que es Allah en sí, el sujeto de las oraciones estas que estamos diciendo, eso es impensable. ¿Por qué? Porque a ellas tenemos, a esa impensabilidad, me vaya a permitir el término, llegamos a través de la razón y en ese momento lo dejamos. Y ahí, ¿qué es lo que se cumple? Lo que decía Sidna Abu Bakr radiyallahu anhu, idrak, adam el idrak. Él decía, percibir, que es imposible percibir, es la percepción. Es decir, ¿cómo conoces a Allah? Ignorándolo, no conociéndolo, aceptando que es imposible conocerlo y que con él la relación ya no es mental, ya no es con la razón, ya es con el cuerpo entero, con el espíritu, con el salat. ¿De acuerdo? A esto nos introduce, a este Gaib es a lo que nos introducen estos 2 primeros atributos negativos de Allah, que Él no tiene principio, no tiene fin, que Él no tiene nada que ver con el tiempo, que el tiempo es su creación. Dice Sheikh Sid Ahmed al-Alawi, Khud bahr al-qidam, surca el mar del no principio. ¿Te atreves? ¿Sabéis lo que es pensar en que no hay tiempo? ¿Sabéis lo que es empezar a sentir que no existe el tiempo realmente, que eso es una cosa que nos acompaña a nosotros en una simple circunstancia? Es una locura. Eso es completamente una locura. ¿De acuerdo? Por eso, y sin embargo se nos invita a experimentarlo, Ya te digo que cada salat, cada acto de ibada es, si no tienes en mente que la realidad de Allah, el Zat de Allah, está por encima de estas cosas, tienes enfrente a ti un ídolo.
Tu Dios, si está sometido al espacio y al tiempo, todavía no es el Ilah. ¿De acuerdo? Todo aquello que esté sometido al espacio y al tiempo, todo aquello que tiene principio y tiene final, no es Ilah. Por lo tanto. Y así de sencillo. El musulmán no se calienta la cabeza con esto. Es decir, Faraón decía, yo soy vuestro Señor. No, porque tú has nacido. Jesús no es Dios. ¿Por qué? Porque ha nacido. No se le da más vueltas. Los santos no son dioses porque no han nacido, porque han nacido. Nadie dice eso. Esta enseñanza del imam Abul Hasan al-Ash'ari, que es la del Islam, es en la que se ha educado a los musulmanes de toda la vida de Dios. Nadie ha ignorado jamás esto. Por lo tanto, ¿qué es la ibada? Cuando se adora a algo o a alguien. Cuando se le considera ilah. ¿De acuerdo? Yo solamente puedo adorar. ¿Qué significa adorar? Entregarme completamente, sin condiciones, porque he encontrado en él, en eso, a lo que yo quiero adorar, que es mi creador, creador de todo, y cumple las 13 condiciones. Las 13 condiciones. Si no, no es mi ilah. Quiere decir, por ejemplo, los musulmanes en la actualidad confunden cosas. Dijimos también que uno de los mayores y más graves errores de los musulmanes es meter en el saco de la aqida lo que pertenece al saco del fiqh. Por ejemplo, si yo, ante el rey de Marruecos, por ejemplo, me agacho y llevo la frente al suelo, ¿lo estoy adorando? ¿Eso es ibada? La mayoría de los musulmanes en la actualidad te dirán que sí, que eso es ibada. Yo te digo, no es ibada, es haram. Es decir, lo estudiamos en la Sharia. La Sharia condena que un ser humano se lleve la frente delante de otro, lo condena, pero no le está diciendo mushrik, no eres musulmán por eso. Estás cometiendo como si bebieras vino, como si comieras cerdo, es algo que es haram, pero no te saca fuera del Islam, porque no es ibada. Para que eso sea ibada, tiene que ir acompañado de que tú consideras que el rey de Marruecos es tu ilah, y eso no lo hace nadie. ¿Qué es eso de agacharse delante de él, no sé qué, no sé cuánto? Pues es indignidad. ¿De acuerdo? Es una enorme indignidad. ¿De acuerdo? Pero no es shirk. Para ser shirk, tendría que ser esa persona considerar que efectivamente el rey de Marruecos, que ha nacido y que se va a morir, es un ilah. Eso es una chalaura, eso no lo piensa ningún musulmán jamás. Ni el que se arrastre delante del rey piensa eso. ¿De acuerdo? Es un ejemplo para entender el tema. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si consideráramos eso así, consideramos que Allah ordena el shirk, ordena que se adoren ídolos. ¿Por qué? Porque Él dijo a los malaicas que llevaran la frente al suelo frente a Adán. ¿Allah les ordenó a los malaicas que adoraran a Adán? No, que le demostraran completa sumisión. Los hermanos de José, cuando lo vieron ya como rey, no sé qué, no sé cuánto, inclinaron, el Corán dice que se pusieron, y no dice que llevaron la frente al suelo delante de él. El Corán dice que eran mushrikin por eso, no, era su costumbre, en su tiempo no era haram. El Islam lo va a considerar haram. Es decir, eso es un acto que hay que analizar dentro de el fiqh, si lo permite o no lo permite, el fiqh, no la aqida. ¿Por qué? Porque ahí no hay un acto de creencia por parte del que lo hace. ¿De acuerdo? Estas son cosas que los musulmanes confunden en la actualidad, y a cualquier cosa le llaman ibada. Todo aquello que me sirva para condenarte es una ibada. La ibada, y si pedís la definición de a cualquier musulmán de los que en la actualidad predican el Islam sobre qué es ibada, os van a decir obedecer a Allah. No es obedecer a Allah. Es obedecer, someterse a Allah, efectivamente, someterse a Allah, pero con la conciencia de que Él es tu ilah. Es decir, que si tú le besas la mano a tus padres, eso no está adorando a tus padres. Si dice al-Leyman, no está adorando a tu madre. Sin embargo, te van a decir que todo eso es shirk. Cuando vas a hacer taekwondo o cualquier arte marcial, si te pones así a agacharte la cabeza frente a tu contrincante, que es la tradición y la costumbre al hacerlo, que lo hacen normalmente ellos y no están adorándose entre sí, eso no es ibada. Y yo me acuerdo de discusiones que teníamos hace un montón de años, eso es shirk, todo es shirk. Hasta en el ajedrez, por el jaque mate te dicen que es shirk. Todo es shirk. Todo eso eso es convertir el shirk en una estupidez. El tema un tema fundamental dentro del Islam, que es la ibada, convertirla en algo ridículo.
Vamos a definir las cosas correctamente, en qué ámbito hay que entenderlo para ver si es una ibada o no es una ibada, para ver si es una ibada o una tontería. Celebrar Halloween o celebrar Navidades, eso es shirk. Es una tontería, una superstición absurda, un musulmán haciendo esas cosas, pues ridículo, pero decirle que ya ha dejado de ser musulmán una barbaridad. No comete shirk nadie porque celebre Halloween. Es algo vergonzoso, sí, es una vergüenza, todo lo que queráis, pero no es shirk. ¿Qué es lo que supone decir que una cosa es shirk? Supone que esa persona deja de ser musulmana. Cuidado, si decimos eso, no simplemente la estamos calificando. La mayoría de la gente que comete la absurda tontería de considerar que todo es shirk, no se da cuenta de que no se trata de una mera calificación, que decirle a un musulmán eres kafir no es una broma, no es simplemente una calificación, es decirle tú eres un murtad. Es decir, murtad, ¿qué quiere decir? Un renegado del Islam. Vamos a volver al fiqh. ¿Qué es lo que dice el fiqh del murtad? Que hay que matarlo. Nadie dice eso con esa intención, pero los más tontos sí lo entienden y lo hacen. Y es la barbaridad que estamos viendo en el mundo musulmán en la actualidad, la que unos matan a otros masivamente. ¿Por qué? Porque son mushrikín. Están cumpliendo con el fiqh, que dice que hay que matarlo. ¿Qué barbaridad estás diciendo? Incumples todo el Islam con eso, no importa, me gusta. Y hay gente que es una afición lo que tienen con el tema del takfir, de considerar a un musulmán no musulmán. Inmediatamente cualquiera que no haga lo que a mí me dé la gana, ese está haciendo ibada de otro que no es Allah. Pero eso no lo decide la aqida, eso lo decide el fiqh. Y es muy sencillo. ¿De acuerdo? Y el fiqh no pone ninguna castigo al que lleve la frente delante del otro. Eres tonto, ya está, una persona indigna, más castigo que eso. Ya está. Pero no vamos a matar a la criatura porque sea tonta, porque celebre Halloween o porque celebre Navidad o porque diga felices fiestas en Navidad, ni chorradas de esas, que todo eso es shirk. Al final, ¿qué pasa? Que el Islam es ridículo. Y vivimos un Islam absolutamente ridiculizado, porque no se tienen en cuenta cosas que son muy claras, muy, muy claras. Para empezar a saber quién es el Ilah, lo estamos viendo. ¿Usted cree que los musulmanes, cuando visitan a un muerto, a un difunto, un waliullah, no saben que está muerto? Y eso es adorarlo. Eso vamos a ponerlo en el fiqh, si el fiqh lo permite o no lo permite, pero no la aqida, porque nadie lo considera. Porque todos han sido criados, todos los musulmanes, el 99% de los musulmanes han sido criados en la aqida ash'ari, lo sepan o no lo sepan. Porque conforme vayamos avanzando veremos que esto es de sentido común de los musulmanes, y todos los musulmanes lo saben. O hay algún musulmán que piensa que Allah ha nacido, o alguien que ha nacido es un Dios. No lo hay, simplemente no existe. Entonces, ¿a qué viene darle vuelta a temas que ya están solucionados y que deben ser tratados cada uno dentro de su campo, no dentro de cualquier campo? Ahora la aqida se ha convertido en un saco roto donde se meten barbaridades y veremos muchas más, no solamente esta. Entonces, estos dos atributos, el qidam y el baqa, de donde vienen el nombre de Allah como Qadim y Baqi, Abdul Baqi, viene de aquí, de este nombre, pues son importantísimos. Primero, nos asoman al infinito, a lo impensable, al no tiempo. ¿De acuerdo? O sea, se trata de un tema muy importante. Los maestros sufíes dicen, sumérgete en eso, Jud Bahar al-Qidam, surca el océano del no tiempo. Eres capaz cuando te sientas, cuando haces dhikr, cuando haces tu salat, cuando tienes la frente en el suelo, puedes empezar a saborear, no a entender, a saborear lo que significa que Allah no tiene tiempo, que el tiempo no le afecta, que en él no hay sucesión de nada nunca. Hay un hadith que dice, Allah era y nada había con él. Punto. Y él es ahora como era. No hay nada con él. Existimos nosotros no somos nada. Es decir, ahora mismo no hay nada con él. Es decir, Allah no tiene tiempo, o sea, nada lo mide, ni siquiera nosotros somos tiempo para él. ¿Ha quedado claro? El tiempo es una esclavitud, es nuestra esclavitud. ¿Ha quedado claro? Y hay muchísimas cosas porque cuando pensar en esto, marea. ¿Sí o no? Y cuando más te metes, más mareado terminas. ¿Ha quedado claro? Por eso,
Los sufíes le llaman de una forma poética a ese mareo, le llaman vino. Al-Hamra al-Azaliyya, el vino eterno. Que ya existía, dicen los poetas sufíes, antes de que existiera la vid. Con eso te están diciendo, esto es una metáfora, no estamos hablando del vino que no emborracha. Y por eso los mejores poemas báquicos, es decir, los mejores poemas al vino, los han escrito autores musulmanes. Entre ellos, por ejemplo, la Jamría del Imam de Ibn al-Farid, que es una obra de arte increíble. La tengo traducida completa y es de una belleza increíble. Entonces, toda la relación con Allah es una borrachera constante, espiritual, una ebriedad espiritual de la que se llega a la sobriedad, y ya la sobriedad es sabiduría. Mientras que la borrachera, cuando estás tú degustando lo que el significado profundo de estas palabras, te quita el norte, pierdes el norte, estás como loco, es alguien que ha tomado de ese vino, en ese momento estás tú en una situación de arrebato, de que se te va la cabeza. Pero después siempre vuelves a la sobriedad, y cuando vuelves a la sobriedad es cuando eres el sabio, el que eres capaz de hablar con propiedad de esa experiencia, de esa relación verdadera con Allah, que solamente puede ser dentro de la ebriedad, no en la sobriedad. Es decir, si Allah no te mareas, que todavía no estás entendiendo lo que significa esto. O te mareas o todavía no tienes idea de esto. ¿Ha quedado claro? Por eso es muy importante las enseñanzas en las que se nos recuerda lo abismal, lo profundo, lo inasible de estos términos. Pero es que ahora viene otro. No sé si nos da tiempo a hablar de él. ¿Sí o no? Pues ya, ¿cuánto tiempo llevamos? 49. Os introduzco en él y aunque tengamos que verlo el próximo día. El siguiente atributo, la sifa siguiente, y estamos todavía en sifat silvía, los atributos negativos, el siguiente se llama ghina. Fijaros bien. Yajibu lillahi al-wujud, la existencia, la que vimos el sábado pasado. Wal-qidam wal-baqa, el no principio y el no fin. ¿De acuerdo? Y ahora os dice, wal-ghina al-mutlaq, aham. Y el ghina absoluto y generalizado. ¿Qué significa ghina? Ghina significa riqueza. ¿De acuerdo? Ghaní, rico. Y ghina, riqueza. Allah tiene como atributo la riqueza. Pero recordad, antes hemos visto que qidam significa antigüedad. Para los mutakallimin, para los expertos en kalam, significa realmente el no principio. Baqa realmente significa permanencia, pero en el uso de este término por parte de los mutakallimin significa no final. Ghina significa riqueza, pero en el uso de los mutakallimin significa autosuficiencia. ¿Qué significa la autosuficiencia? No necesitar de nada ni de nadie. Eso es la verdadera riqueza. Uno es realmente rico cuando no necesita de nada ni de nadie. ¿Ha quedado claro? Eso es lo que significa la riqueza. ¿Este agua de aquí? Voy a beber un poquito de agua porque estoy ya... No tengo ninguna. No te lo de la idea. La autosuficiencia. ¿Qué significa la autosuficiencia? Vamos a hablar de ella. Es un tema muy largo, solamente os voy a dar algunos matices y ya lo veremos, lo terminaremos de ver el próximo día. Significa muchas cosas. Ghina, hemos dicho que es riqueza en su significado más literal, autosuficiencia, en el significado de la ciencia del kalam, autosuficiencia es decir que no necesitas de nada ni de nadie, es decir que tienes suficiente consigo mismo. ¿Ha quedado claro que este es el significado? No depende de nada ni de nadie y tiene suficiente consigo mismo. Eso es lo que significa ser Ghani, rico. Abdel Ghani, uno de los nombres de Allah, ¿no? Ghani, rico. Para empezar, esa riqueza, esa autosuficiencia va en dos direcciones. Que Allah no necesita
mahal. Y que no necesita muhassis. Dos palabras que hay que conocer. Hay que aprender mucho árabe con la ciencia del kalam. ¿Qué significa la palabra mahal? ¿Alguien lo sabe? Un lugar, un local, lugar. Un lugar, nosotros entendemos como local, una tienda, es un mahal. Ah, sí. Realmente significa lugar. Es decir, es sinónimo de makan, amshan, makan, sitio. ¿Vale? O sea, en árabe hay un montón, pero un montón, es increíble, porque uno piensa, ¿para qué? Tiene un montón de palabras para decir lugar, sitio. Muchos. Y entre ellos estos dos, mahal y makan. Mahal y makan, por lo tanto, al que estudia árabe yo le digo, significan sitio. No hay que calentarse la cabeza. Ahora, dentro de la ciencia del kalam se da un significado distinto para cada cosa. Makan es el sitio en el sentido que le damos nosotros, un sentido geométrico. Ubicamos en un sitio concreto. Nosotros estamos en este sitio, en este makan. ¿De acuerdo? Makan es el espacio en el que tú estás. Cada uno de nosotros tenemos su makan. ¿De acuerdo? Eso es makan. Amshan, makan. La palabra mahal en la ciencia del kalam, no en el uso normal. La palabra mahal en el es el sitio, yo lo traduzco siempre como lugar de inherencia. En el sentido de que no tiene por qué ser un sitio físico. ¿De acuerdo? No tiene por qué ser un sitio físico. Por ejemplo, la frase que hacíamos al principio y que nos va a servir siempre. Khalid es maestro. ¿De acuerdo? Maestro, Khalid es el mahal del maestro. O sea, los atributos, las cualidades necesitan un lugar en el que estar, en el que subsistir. Es que no hay palabra en español. En árabe hay un verbo fundamental, intraducible al español, que es el verbo qama y yaqum, que los que habéis estudiado árabe significa levantarse, estar, organizar, un montón de significados. Qama bi nafsihi, estar en sí mismo. Un atributo necesita de un sujeto, de un dhat. El dhat, decíamos por ejemplo, Khalid es lo que sea. Lo que sea, hemos dicho que es el sifa, el atributo. Y Khalid es dhat. El atributo a la fuerza necesita un lugar en el que estar. Pero ese lugar no es una cosa concreta. Quiero decirte que sifa, el atributo del que estemos hablando, no ocupa un sitio en ti. O sea, Khalid es fuerte, la fortaleza no está en un sitio de él. O es inteligente, no está en un sitio de él. O es guapo, la guapura está por todo el cuerpo, no sé. El mahal es un concepto mucho más amplio que el de makan. ¿Vale? Es el lugar en el que está inserto un atributo. ¿Deriva del mahal? No, porque es una raíz cóncava y no duplicada como esta. Hal, no hal. Hal es otra cosa que sí tiene que ver con mahal, pero hal es otra cosa. Entonces, dice que la cifra adquiere cuando está. Es que si no está en un sitio, no existe, exactamente. Entonces necesita de un mahal, que no tiene por qué ser un concreto un sitio, un mahal. El mahal es el soporte de la sifa, es la dhat. Entonces, que Allah no es mahal, que Allah no necesite mahal, quiere decir que Él es dhat, que no es sifa. Allah no es un posible atributo. Fulanito es Dios, Jesús es Dios. ¿Sí o no? ¿Qué es para un cristiano Dios? Una sifa. Una cualidad de alguien. ¿Sí o no? Esa frase en árabe es imposible, porque hemos cambiado el atributo y el sujeto. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso no podría dársele la vuelta, Dios es Jesús, porque Jesús es un mahal, no es una sifa. Es imposible. O sea, si los musulmanes no creen en la Trinidad es por muchísimos motivos. Si no creen en la divinidad de Dios es porque es absurdo ese tema. Es porque hay que creérselo a la fuerza. Es porque es una cuestión de fe y no de imán. ¿De acuerdo? Entonces, decimos que Allah no necesita mahal
Cuando decimos que Allah no necesita un espacio. Allah no necesita un espacio, por lo tanto Allah no es contenido por ningún espacio, porque Él es Dhat por sí mismo. Fijaros bien qué quiere decir esto. Con el Baqa, con el Qidam y el Baqa le hemos negado a Allah el tiempo, porque hemos dicho que estas son cualidades que niegan imperfecciones a Allah. Le hemos negado el tiempo. Con el Ghina le negamos espacio. Allah no está en ningún sitio. Es más, con Él no sirve decir ni está ni no está. Ni aquí ni allí. Nada de eso tiene sentido. Lo mismo que para Él no tiene sentido decir que era antes y ahora no es, o lo será en el futuro. El tiempo no cuenta con Allah, tampoco el espacio. El tiempo es una creación humana. Y el espacio también. No, es una creación de Allah. Todo es creación de Allah. Sí, pero digamos para que el ser humano Se ubique, ¿no? Exactamente. Pero quiero decirte que Allah no está contenido por nada. Con esto que negamos, dos doctrinas que son antiislámicas, el hulul y el istihad. ¿Qué es el hulul? La encarnación. Que Allah encarne en algo. ¿Por qué? Porque Allah no es contenible por el espacio. Jesús sería un espacio en el que estaría contenido Allah, eso es imposible. Ni nada se une a Allah. El istihad. Es decir, ni Allah encarna en nada, ni nada se convierte en Allah. Porque todo necesita espacio y sitio. ¿De acuerdo? Entonces, esas dos doctrinas, el hulul y el istihad, es decir, la encarnación o la unión mística entendida como deificación del ser humano, divinización del ser humano, son absolutamente imposibles dentro del Islam. Van en contra del concepto de Ghina. Ni nada es Allah, ni nada se convierte en Allah de ninguna de las maneras, jamás, porque Allah es Ghani, no lo necesita. No necesita de nada. Tiene suficiente y se basta a sí mismo. ¿De acuerdo? Y tampoco necesita del muhassis, pero esto ya lo hablaremos la próxima semana, inshallah. Si tenéis alguna duda ahora, y si no, pues lo cerramos aquí el tema, que yo ya estoy cansadito. Eso. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Vaya por Dios. Lo que has dicho de los Mu'tazilí, de que la importancia que le daban a la idea, sin ser, no sé para qué sirve. ¿Para qué sirve eso? ¿Cuál es el objetivo de eso? Seguramente llegaremos. Sí, pero te lo voy a decir ahora en 5 minutos y te dejo tranquilo. Una cosa que van a negar los ash'arí es que las cosas tengan naturaleza. Que las cosas funcionan por su propia naturaleza. Es decir, las cosas no tienen naturaleza. Allah las crea y punto. Es decir, el agua no te calma la sed porque tenga la naturaleza de calmar la sed. Sí, pues la cualidad de calmar la sed es agua. En sí misma no te calma la sed. Sin embargo... Salam alaikum. ¿Qué ha dicho? Se encuentra bien, que se va. Venga, se va. Entonces, si yo niego que las cosas sean por naturaleza, estoy afirmando que todo es sostenido por Allah directamente. Si digo que las cosas funcionan por naturaleza, quiere decir que tienen una autosuficiencia, tienen ghina, autosuficiencia, ¿vale? Entonces, por eso, ¿en qué consistía realmente el mu'tazilismo? En el deseo de justificar que Allah sea justo. Entonces, para que Allah sea justo, las cosas tienen que ser independientes de Él, funcionar por sí mismo. Relacionarse Él, exactamente, relacionarse con Él como si Él fuera un juez justo. Entonces, para que Allah sea un juez justo, las cosas tienen que poder actuar por su propia cuenta. Entonces, toda su teoría va a ir en función de sostener eso. Entonces, si las cosas son porque son, y Allah le da existencia, empiezan a actuar, pero por su cuenta. Y Allah después lo observa y lo juzga. ¿Vale? Eso hasta cierto punto es verdad y hasta cierto punto es mentira. Y eso es lo que veremos cuando analicemos el tema del destino como es concebido dentro del Islam. Al final más mentira que verdad, seguramente, ¿no? Siempre es más mentira que verdad, ¿vale? Pero eso habrá que verlo porque no se puede caer en el extremo opuesto que es el fatalismo, ¿vale? Pero eso ya llegaremos poquito a poco. Pero ahora vamos avanzando y vamos viendo cómo desde el principio
todas las enseñanzas nos van asomando al tema del ghaib. ¿De acuerdo? Pues lo dejamos por hoy aquí. ¿Tú tienes alguna pregunta importante? Hoy no nos has recitado... No me recita. Aunque me lo dua. Bueno, pues entonces, como siempre, con el salat al-Fatih, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal-khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil-haqqi wal-hadi ila siratika al-mustaqim wa ala آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.